Estimados lectores de Diario Yucatán, soy Joaquín Chancamal, reportero de este periódico. Les presentamos una entrevista con el doctor Fortunato González Cruz, quien fue alcalde de Mérida, Venezuela. Este político venezolano nos hablará sobre el proyecto de las Méridas del mundo, nos hablará sobre las libertades, sobre la economía, sobre los problemas sociales que está viviendo su país en estos momentos. Bienvenidos. Pues la primera pregunta es que nos comente usted cuál es el estado que tiene hoy la relación cultural, comercial y de cooperación entre las Méridas del mundo. El estado actual es relativamente bajo por varias razones. Bueno, la pandemia es una circunstancia terrible. La tiranía que hay en Venezuela impide muchísimo la relación. Y aquí no hay gasolina, casi no hay electricidad. Los vuelos internacionales prácticamente están cancelados. Llegar a la Mérida de Extremadura o a la Mérida de Yucatán es sumamente difícil porque prácticamente nosotros ya no tenemos vuelos sino a Turquía y algún otro destino, México por cierto, pero salir de Mérida a Maiquetía, al aeropuerto de Caracas bueno, no hay vuelos, entonces eso dificulta muchísimo. Y por otra parte, la gran crisis económica que nos afectaba a nosotros como consecuencia, pues, todo este socialismo raro que ha acabado prácticamente con la economía venezolana. Entonces, pues, estamos pasando por una situación compleja. ¿Cómo se podría reactivar esta cooperación trilateral? En primer lugar, mediante el uso de los medios alternativos como de la comunicación virtual y la colaboración de los medios, que ya los tuvimos, Diario de Yucatán, hoy de Extremadura, el Diario de los Andes y Frontera de Mérida, tuvimos un intenso intercambio y creo que la vía virtual hoy es fundamental para, por lo menos, que nos conozcamos más, que sepamos cuáles son las situaciones de ustedes de Extremadura y también de Filipinas, porque yo creo que ya Filipinas está en condiciones de conectarse vía internet y entonces podríamos ya jugar a cuatro bandas, ¿no? Okay. Correcto. En materia cultural y comercial, ¿ve usted de que podría pues consolidarse una relación trilateral o cuatroliteral? Sí, yo creo que sí. En primer lugar, la cultura, porque las cuatro ciudades son muy diferentes. Ustedes tienen una riqueza maya extraordinaria. Nosotros aquí tenemos las montañas de los Andes y también una cultura no precolombina tan intensa como la de ustedes, pero tenemos una cultura a partir de la llegada de los españoles y un poquitico indígena antes. Extremadura tiene también su propia cultura muy romana y muy visigoda y muy árabe también. Filipinas, pues, hasta el idioma castellano lo perdió, pero ya está en condiciones de por lo menos integrarse y saber nosotros un poco más de ella. De manera que la cultura nos interesa a todos muchísimo, porque lo primero que nosotros tenemos como objetivo es la amistad, y primero el conocimiento y luego la amistad. Ahora, en materia comercial, pues habrá que esperar un poco cómo se arregla el mundo después de la pandemia y ver, por ejemplo, en turismo, que ustedes han avanzado muchísimo. Extremadura se ha quedado un poco atrás en materia de turismo porque no tiene las conexiones del AVE, etcétera, que tiene otras regiones de España, pero también nosotros hemos tenido también muy buenos intercambios con Extremadura. Y Mérida, bueno, en Venezuela tenemos que ver cómo salimos de esta tragedia, ¿no? ¿Qué faltaría por hacer en esos temas? Mucho, mucho, porque eso bajó la intensidad con que comenzó esto en el año 82 y luego en el 92 cuando yo asumí la presidencia y hicimos el encuentro aquí.
se mantuvo y todavía se mantienen lazos comerciales y contactos culturales y contactos empresariales con nuestros empresarios que se mantienen en contacto y tienen su propia red y tienen incluso una página web. Pero tenemos muchísimas otras cosas que hacer. Yo creo que esto hay que recomponerlo. Incluso de volver a enamorar a los políticos, pero no puede ser un encuentro, no puede ser una asociación política, tiene que ser una asociación de las Méridas, de toda su población, como inicialmente fue la idea, ¿no? Una cosa que involucre a toda la población de las 4 Méridas. Correcto. Háblense un poquito sobre la situación que están viviendo en Venezuela, pues en cuestiones de libertad, economía, educación, calidad de vida y empleo. Ya su gemelo nos comentó algo, pero pues desde el punto de vista como usted, como político, que fue, ¿verdad? Como administrador de una ciudad, claro. ¿Cómo lo ves? Solo que no entiendo la política, perdone, no entiendo la política como cargo, sino la política como pasión y como conocimiento. Mira, lo primero que a nosotros nos pasó es que la Constitución la olvidamos. Se empezó a violar la Constitución, entonces ya ese pacto social que concita la Constitución se rompió. Luego los militares estaban en sus cuarteles, habíamos logrado meter a los militares en los cuarteles, y bueno, Chávez era teniente coronel, ni siquiera había llegado a coronel. Entonces tenía la mentalidad de soldado. Por lo tanto, obedecer y ser arbitrario, de alguna manera. Y luego con unas ideas raras de un socialismo muy raro, que al morir Chávez, eso se perdió todo y ahora quedamos en manos de el grupo que expolió la riqueza nacional de ser el 5º productor y exportador de petróleo del mundo. Pasamos a importar gasolina y no tenemos ahora ni dinero para importar gasolina. Por eso es que no tenemos gasolina en Venezuela, sino salvo para los privilegiados. Nosotros, la situación venezolana empeoró por debajo de Cuba. Y esa es la situación que tenemos ahora. ¿Cómo hacer para salir? Pues volver a la Constitución, volver a la política seria, volver a que los partidos políticos sean responsables y que los políticos sean responsables y caminen con el pueblo y latan en su corazón con el pueblo. La única manera de evitar la tiranía aquí o en cualquier parte es que el pueblo tenga voz y tenga libertad, y eso hay que recuperarlo. En educación, ¿qué pasó? En economía. Mira, las escuelas están cerradas desde hace un año. Las universidades están no solamente prácticamente cerradas, sino saqueadas. En Venezuela ya no existe educación superior. La Universidad de los Andes, que era una de las primeras universidades de América, competía incluso con la UNAM, con ustedes, con la Universidad Autónoma de Yucatán, y nosotros teníamos convenios con muchísimas universidades. Bueno, yo no he podido llegar a mi oficina desde hace 6 meses, porque no hay acceso, y la Universidad de Oriente está saqueada totalmente, porque a este tipo de gobernantes no les interesa la educación, no les interesa ni la educación ni la salud. En la cabeza lo que tienen es el poder por el solo objetivo del poder. Y como los militares tampoco saben de política, sino de orden, usted obedece y yo mando, y ahí no hay relación de diálogo, entonces esa situación también nos complica muchísimo. De manera que hemos acabado con la educación básica, primaria, intermedia, y la educación universitaria está en una crisis muy grave. ¿Y el empleo? No, el empleo es que lo que pasa es que, por ejemplo, el sueldo de un profesor titular de la universidad, como el caso mío, titular con doctorado y todo, no llega a $9 mensuales. 9 mensual. Entonces la gente está trabajando para medio comer. Y la economía que funciona es la explotación de las minas de oro
y de diamante del Amazonas, y están acabando y arruinando con el Amazonas, y bueno, narcotráfico y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la economía normal de la gente es haciendo emprendimientos en lo que puede, en lo que se le ocurre, en medio de esta situación de política económica y social, y luego, pues con el añadido de la pandemia, ¿no? Perfecto. ¿Qué advertencia le puede hacer a México, en particular a los estados del sureste del país, que, pues, ante lo que podemos ver de nuestro presidente de la República, que dicen que, pues, encamina a México hacia una situación como el de Venezuela? Ustedes tienen una ventaja que allá no hay reelección. Y por muy bueno que sea el presidente o por muy malo que sea el presidente, usted tiene que sacarlo. El pueblo por elecciones. Pero el PRI, el PAN, los partidos más institucionalizados también tienen que repensar su propia vocación, porque a veces uno siente que perdieron la cercanía con la gente. El político se le debe a la persona, porque el político es un servidor. El político está al servicio de las personas. Y sobre todo el político tiene que formarse de abajo hacia arriba, no es en la cúpula. Entonces, un presidente de la República como México, como Venezuela, como cualquier otro, tiene que salir primero de junta parroquial, de una comuna, del consejo municipal, del ayuntamiento, e ir escalando posiciones sin nunca quitarse el olor a pueblo. Y ustedes tienen una identidad muy profunda, porque México es muy federal y es muy municipal. Entonces, eso hay que fortalecerlo. Fortalecer los municipios, hacerlos transparentes, gobierno abierto, que todo el mundo sepa en qué se gasta el dinero, cuánto gana un concejal, si es que ganan, porque deberían ser ad honorem. Y los medios de comunicación social tienen que ser muy cautelosos en la crítica. No hacer la crítica simplemente por criticar, sino presentar hechos, presentar estudios, presentar crónicas, presentar trabajos periodísticos que pongan en evidencia lo bueno que hacen unos, lo malo que hacen otros, e interrelacionarse mucho con la sociedad civil. Yo creo que México tiene que cuidar sus partidos políticos. El populismo tiene que eliminarse, porque el fruto del trabajo tiene que ser el sudor de la frente. No puede ser el arrimarse a un partido o una coima o droga o cualquier cosa esa. No, los pueblos progresan con el trabajo de la gente y la gente sigue trabajando. El pueblo está pasando mucho trabajo, pero no le rinde. Entonces hay que hacer más justo la redistribución de la riqueza. Correcto. ¿Qué importancia tiene el tejido social para afrontar las decisiones de gobiernos y de grupos delincuenciales? ¿Cómo contribuye eso a contrarrestarlo? El tejido social es fundamental. Sin control social, sin una buena familia, sin familia bien establecida, en que se interrelacione la comunidad, que forme trama social y responsabilidad, ¿no? Eso es fundamental. Sin eso no existe la democracia. La democracia es el ejercicio de ciudadanía, como lo decía Aristóteles. Y ustedes tienen un pueblo maya que es una riqueza extraordinaria, porque dijeron los historiadores que los mayas habían abandonado a Yucatán, a su territorio. No, abandonaron los monumentos construidos con su sangre y con su sudor, que lo aprovecharon los sacerdotes, los grandes. Pero el pueblo maya está allí. Yo conozco prácticamente toda Yucatán y Guatemala, y he estado en los pueblitos más humildes, y allí están los mayas. Ahí está el pueblo, y el mestizo y el que vino de otras partes también está allí. Y los partidos lo que tienen que mirar allá, no tanto arriba al poder, sino mirar y darle más fuerza a la trama social, porque al fin y al cabo el futuro de la política depende mucho del apoyo popular, que de repente se revela y comete errores o aciertos. Pero por la vía que pinta América Latina, parece que los errores como que
como que amenazan más que los aciertos. ¿Cómo erradicar el populismo? Dándole a cada quien la posibilidad de que se desarrolle sin necesidad de la dádiva, de la dádiva del gobierno. La primera manera de erradicar el populismo es con muy buena educación. Los mejores maestros tienen que estar en los barrios más populares, porque las otras clases tienen posibilidad de comprar, de pagar una buena educación. Pero buena educación tiene que estar en los sitios más populares, en los pueblos más pequeños, y entrenar para valores, para ética y para el trabajo productivo, para la creatividad. Esa es la manera mejor de evitar el populismo. Y los partidos ganarse la voluntad popular no entregando cosas y regalando cosas y repartiendo cargos, sino oportunidades para que cada quien sienta que es el protagonista de su propio desarrollo, de su bienestar, y no depende de un partido, ni depende de un cacique, ni depende de un jefe. Esa es a mi manera de ver el secreto, y los partidos tienen que aprender eso, ¿no? ¿En qué nivel estaría el tejido social en Venezuela en estos momentos de crisis, vaya? Bastante bien, muy golpeado, pero está bien. Aquí funciona. Mire, la última elección que convocó la dictadura no ocurrió ni el 10%, con todas las amenazas y con toda la persecución y con la compra a través de la bolsa esa de comida y de los perniles de cerdo para vida. La gente no salió, no se dejó chantajear. Hay tejido social. En Venezuela hay tejido social. Hay problemas, por supuesto. Y en México también hay tejido social. Con problemas, por supuesto que con problemas. Pero problemas que son perfectamente resueltos. O que si hay una buena articulación, educación, salud, esa trama social, ese tejido social, capital social. Ustedes tienen magníficas universidades. En estos días estaba oyendo Burrito Sabanero, que lo publicó Diario de Yucatán, una canción venezolana cantada por los maestros, que eso, el hermanamiento de las Méridas, que fortalece el tejido. Y ustedes lo hicieron en estos días. Me sorprendió ver el Burrito Sabanero de Blanco, de uno de nuestros grandes compositores, cantado por personas con el huipil, ese es el tejido social. Ese es lo que hace que los pueblos maduren desde el punto de vista político, social, económico, de tecnología, de conocimiento. ¿Ve usted pronto un cambio en la democracia venezolana? De que puedan elegir pues libremente un nuevo régimen de gobierno. Por lo menos tengo mucha esperanza que tengamos capacidad de diálogo, capacidad de entendimiento para llegar a un gran acuerdo, y sobre la base de la misma constitución que tenemos, porque el problema no son las leyes, el problema son las personas, el problema no son las instituciones están allí, pero las secuestran las personas. Tendríamos que hacer un enorme esfuerzo este año del 2021, porque la revolución socialista, la revolución del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, todo eso fue masacrado después de la muerte de Chávez. De eso ya no queda nada. Entonces sí hay posibilidades de que este año nosotros echemos unas muy sólidas bases para avanzar hacia el futuro. Correcto. Pero tenemos que aprender a amar. Tenemos que amar más. Porque decía Armando Manzanero, hay que amar, hay que poner el corazón en las cosas. Esta situación que están viviendo está generando el fenómeno de migración como ocurre en los países centroamericanos que pues se van en masa hacia Estados Unidos, a México. Se está dando ese fenómeno. Mucho más. De Venezuela se han ido de 30 millones, se han ido 7 millones. Y pudieran irse hasta 10. Cuando Venezuela jamás fue un país de inmigrantes. Venezuela fue un país de inmigrantes. Y de repente, desde hace unos 10 años para acá, se convirtió en un país de emigrantes.
Y estamos en todas partes del mundo. 7 millones calculan hasta el año pasado. Y estamos en todas partes del mundo. Y gracias a Dios aquí hubo muy buena formación intelectual, académica, científica, y nuestras oleadas de migrantes en general están desarrollando sus profesiones en casi todas partes donde ello es posible. No es Estados Unidos, por cierto, el país de mayor, el de mayor destino de nosotros, como sucede con Centroamérica. Nosotros hemos emigrado hacia América, hacia Suramérica, hacia México también, y a mucho Europa, a Canadá, a Australia, y sobre todo aprovechando las redes en donde el inmigrante ya logra colocarse para ejercer su profesión, no entrar en un trabajo muy marginal, sino entrar en trabajo de eso que se hizo en democracia, que fue democratizar la educación. En Venezuela toda la educación fue gratuita, incluso la universitaria. Pero además también fue gratuita el viajar al exterior a educarnos, a sacar doctorados, a obtener maestrías, especialidades. Entonces, esa masa que se formó durante nuestra democracia, bueno, está ahora rindiendo en otros países. Ellos volverán cuando esta cosa se arregle. ¿En qué periodo fue alcalde usted y de qué ciudad? Yo fui el primer alcalde elegido por votación popular con nombre y apellido de la ciudad de Mérida, de Venezuela, en el 90. Y siendo candidato me comprometí a seguir con el encuentro de las Méridas del mundo en una visita que hice a Madrid al embajador, que había estado embajador en México. Yo venía de ser ya profesor universitario, pero yo comencé como cobrador del aseo urbano. Yo comencé vendiendo cositas en la calle para mi mamá, igual que mi hermano gemelo. Es decir, comenzamos trabajando, yo nunca tuve beca para estudiar, pero los estudios eran gratuitos, de manera que saqué mi bachillerato de noche. Y llegué a ser alcalde de Mérida sin ser de Mérida, porque soy trujillano. Y fue una experiencia hermosísima y vertiginosa, pero muy, 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 muy agradable. ¿Cuánto fui tiempo es el vicepresidente periodo? de la Asociación de Alcaldes de Iberoamérica y de Venezuela. De manera que eso me nutrió mucho también de conocimiento. Claro. Y cuando fui allá a Yucatán, no fui a Cancún a bañarme en sus aguas, eso lo hice después, sino que fui con antropólogos a visitar las zonas arqueológicas, fui con un sacerdote magnífico a visitar toda la zona de lo de San Francisco, de Izamal, Maní, bueno, y eso me nutrió muchísimo, y por eso nosotros en los encuentros trajimos antropólogos, sacerdotes, trajimos al arzobispo de Yucatán, y el nuestro fue para allá. La verdad que fue una experiencia de enriquecimiento muy grande. Correcto. Y fue mi experiencia como alcalde. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de alcalde en esa ciudad? En toda Venezuela dura 4 años ahora. 4 años. Y con reelección indefinida, okay, por esas cosas de esta revolución. En mi tiempo era 3 años con reelección de una. Sí. De un periodo. Sí. Antes había sido administrador municipal y también fui director de planificación de la región andina y profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo, de manera que no llegué, pero además también soldadito, porque, repito, fui cobrador del aseo, con un maletincito casa por casa, de manera que no llegué improvisado, gracias a Dios. Gracias a Dios y a mi pueblo que me votó. Yo tampoco fui realmente por un partido, sino un respaldo de varios partidos y de los merideños, que, bueno, se enamoraron de mí. Muy bien. ¿Ve alguna figura política en estos momentos que pueda generar un cambio diferente, digamos, en Venezuela? No, y espero que no aparezca.
porque nosotros ya estamos cansados de figuras. Esperamos que el cambio suba de abajo hacia arriba, sin necesidad de generales y líderes, especies de supermanes que vienen a resolvernos los problemas. Yo creo que esto debe salir de la sociedad civil, de abajo hacia arriba, con una buena articulación, políticos, empresariales, pueblo. Por ahí es que yo veo las cosas. Y en eso estoy empeñado, por supuesto. Y democráticamente. Y democráticamente. Devolverle al pueblo su soberanía. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy amable por su tiempo.